chistosos estos perritos. De por sí los perritos salchichas son bien chistosos y verlos disfrazados es lo máximo. Bueno, vamos a conversar ahora con el doctor Fernando Ortiz. Bienvenido, doctor, cirujano plástico estético y reconstructivo también. Bienvenido aquí al programa una vez más. Y vamos a hablar un poco sobre esto que ya hablábamos con todo el equipo nuestro y nuestra familia, ¿verdad? Esos traumas nasales. Cuando suceden, hay veces no sabemos qué hacer en el momento del golpe o de la emergencia, ¿verdad? Y luego ya tenemos las otras alternativas de cirugía o de tratamientos para poderlos corregir. Pero primero explicar qué son, ¿verdad? Exacto. Primero hay que establecer una definición de lo que es un trauma nasal. Ajá. Y es la pérdida de la continuidad ósea, o sea, de los huesos nasales producido por un trauma directo sobre la cara. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita con Juanca. ¡Paf! Él juega fútbol. ¡Pum! Le llevó el pelotazo a la nariz. Claro. Hoy en día las estadísticas hoy en día demuestran que, bueno, primero está el accidente de tránsito en primera instancia a nivel mundial, pero como ha un auge muy alto en los deportes, especialmente de ciclismo o el fútbol, pues ocupa el segundo lugar. El segundo lugar. Y luego las caídas, y especialmente en estado etílico, en las personas adultas, porque en los niños son las caídas por descuido, ¿no? Claro. De los padres. Claro, perfecto. Entonces, es cuando perdemos esa continuidad del hueso, o sea, el hueso se rompió. Así es. Ahí es un trauma. Hay algunos parámetros indicativos para establecer un trauma nasal. Es decir, si Juan Carlos tiene un trauma nasal, a lo mejor tiene impacto directo por jugando fútbol, o está tapando y ¡pum! Justo a la cara. Exacto. Mucho depende de la fuerza del impacto. Segundo, lo que hay que revisar es que no haya una lateralización de la nariz. Que el dorso, lateralización? Es decir, si tú ves una persona y tiene la nariz hacia un lado, hacia un costado. Sí, tiene una forma especial, en forma de C, por ejemplo, donde fue el impacto, eso quiere decir que se ha lateralizado, que se ha desplazado uno de los huesos. Y lo otro, que si hay alguna pérdida del dorso, es decir, si tú ves una irregularidad sobre la parte del dorso nasal, pues hay específicamente probabilidades de que tenga un trauma nasal. Sangrados, o epístasis es la palabra, ¿no? Si hay un sangrado, si el sangrado no para después de los 5 minutos, es probable que se haya dañado alguna de las arterias y que ese septum nasal, es decir, el tabique, esté afectado. Más de 5 minutos. Exacto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un impacto, ¿no? Y a lo mejor comienzo a botar un poco de sangre, ¿no? Algunas gotas, pero si eso es un sangrado activo, profuso, y no para dentro de los 5 minutos, pues eso quiere decir que esa lesión es más grave de lo que se piensa por las estructuras internas. Perfecto. Ahora, como nosotros, digamos, bueno, vemos algunas de las imágenes de los distintos traumas, ¿verdad? Pero si al médico le pasa que el pelotazo, bueno, en su momento pues está en el sitio, sabrá, pero la mayoría de nosotros, que no somos doctores, ¿verdad? O como padres de familia, cuando suceden este tipo de traumas, sea jugando fútbol, como decíamos ahorita, o cuando el niño que es pequeño se cae, ¿verdad? Siempre cuando hay este tipo de golpes hay que ir a un especialista para hacer una radiografía, para revisar, pues, ¿no? Porque hay personas que se quedan, por ejemplo, con la nariz rota y no le pararon bola. Es súper importante lo que dices tú, Vivi. Si una persona recibe una afección nasal, un trauma, y hay alguna evaluación que hay que hacer posterior, dentro de las primeras 24 horas hay que establecer lo que tú dices, que no haya dolor, hinchazón, si hay enrojecimiento, si hay desplazamiento de estructuras o imposibilidad a la respiración. Si una persona recibe ese trauma, la primera instancia es que la persona esté levantada. Si es un niño, hacerlo hacia adelante porque la sangre se va a obstruir la vía respiratoria, es decir, se puede tragar la sangre. Pero si es una persona adulta, lo puedes colocar hacia atrás. No es necesario hacer algún taponamiento en ese momento. Esperar, sin hacer compresión durante 5 minutos, y si no para eso, pues derivarlo al especialista. Dentro de las primeras 24 horas a 42 se puede corregir, es decir, si se ha desplazado una de las estructuras de esa pirámide nasal, se puede corregir elevando esa pirámide nasal con anestesia local. Pero si hay afecciones posteriores, hay que esperar de 2 a 3 meses para refracturar. Eso es súper importante. Y dentro de esas primeras 24 horas, el especialista tiene que evaluar si es que ese septum nasal, ese tabique nasal que es parte de una estructura con la que podemos respirar, no hace un hematoma, es decir, puede haber una complicación posterior, se muere ese tejido por dentro por el impacto. O sea que realmente tiene que verlo un especialista en el momento, ¿verdad? Bueno, si no es en el momento, después unas cuantas horas. Para que te puedan decir la película cómo va a ser. Así es. ¿No? Dependiendo... Estás hablando hasta 3 meses de esperar. Exacto. Hay que evaluar, lo ideal es con una radiografía,
Si es que la persona va, por ejemplo, yo tengo un trauma nasal, voy al especialista porque no me para el sangrado o porque tengo una desviación, ¿okay? Yo veo que mi nariz ya no está igual, ninguna de las dos estructuras estaban similares, voy, me hago una radiografía porque el especialista me mandó una perfilograma, una radiografía de Waters, y establezco si los huesos están afectados. Si es que veo que el septum está también comprometido, lo ideal en ese caso es hacer una tomografía. Y como te digo, dependiendo de la gravedad, a veces hay que esperar hasta 3 meses para refracturar y acomodar esas estructuras que se dañaron. Esto se aplica en niños, adultos, en todo el mundo. Exactamente. Y es más, puedo decir que en niños el cuidado podría esperar un poco más. Es decir, sí. Hay que evaluar también algo muy importante, si no hay cortes externos, ¿no? A veces los traumas, por ejemplo, con accidente de tránsito, dejan expuestas estructuras óseas y en ese caso hay que intervenirlas a la brevedad posible. Ya, claro, ¿sí? Cuando ya tienes algo mucho, ya que digamos que la piel también está afectada. Exactamente. En ese caso, pues sí hay que intervenirla dentro de las primeras 48 horas y no esperar más, ¿no? Okay. Tú hablaste también de la obstrucción en las vías respiratorias, que es una de las cosas que también muchas personas, sin haber tenido un trauma, o quizás que ni siquiera se acuerdan porque pasó, que se golpearon de niños y después no hubo una revisión médica, y tú ves que de adultos se operan porque tienen esta cuestión del tabique desviado que les imposibilita respirar bien. Así es. En ese caso, la parte funcional siempre tiene que evaluarlo un otorrino. Nosotros los cirujanos plásticos estamos capacitados para poder hacerlo, igual que el otorrino a lo mejor está capacitado pues para hacer la parte estética, pero lo ideal, lo óptimo es que el otorrinolaringólogo evalúe con una tomografía nasal y de senos paranasales siempre esas estructuras que están afectadas. Generalmente siempre, eso es lo que te digo, si el niño tuvo, antes de los 12 años, tuvo un trauma nasal, se puede esperar. Pero si hay compromiso respiratorio, pues esa persona en algún momento de su vida tiene que operarse, porque eso está afectando al momento de dormir, ¿entiendes? Al momento de hacer ejercicios, y eventualmente va complicando más otras estructuras. Perfecto, entonces siempre con los médicos es lo mejor para poder escuchar la opinión, la evaluación, el diagnóstico, y luego ya saber cómo tienes que ir digamos, haciendo las cosas para que el problema no se convierta en un problema mayor, sino que poderlo solucionar en su momento. En su momento. En su momento, como digan los médicos. ¿Sí? Así es. Listo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa, como siempre, con un tema interesantísimo. Lo importante es que siempre conozcamos un poquito de lo que tenemos que hacer, cómo podemos actuar. ¿Sabes lo que no te he preguntado? Por ejemplo, si poner hielo. Exacto. Antes de llevar o de ir al médico. Sí, lo pensé también. Igual. Es muy bueno. Tomar un analgésico con una persona adulta y colocar hielo, eso es lo mejor, pero no mover esas estructuras, no tocarlas, no querer arreglarlos, porque siempre hay alguien que tiene buena intención. Yo te lo acomodo, y si yo se lo mueve. La cara de Mariucci. Pero yo sí he visto. La típico que por ahí aparece una tía o un tío que se cree médico. Ven acá que yo te lo... No, escuché una vez, no, es que se me fracturó, pero ahí yo me la moví y se me volvió a arreglar. Dios mío, claro, cuando pelotean los hombres, que son más salvajes. Así es. En ese momento con la adrenalina no hay tanto dolor, pero lo ideal es que esa persona no mueva esas estructuras, simplemente que calme el dolor y la hinchazón. Ya, hielo, entonces hielo, el analgésico y luego todo lo demás que hemos conversado, ¿cierto? Así es. Muy bien, queda claro. Entonces, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Mario Huaca, ¿vamos con usted o nos vamos al cortecito? Un cortecito, una pausa y enseguida regresamos con mucho más del programa, así que no se nos vaya, ya sabe que tenemos mucho para compartir con ustedes. Sigas buscando tu voz entre las olas, entre la espuma.